Bueno, Puerto Diana, por su significado, podemos entender que es un nombre que fue puesto por algún blanco, probablemente por un militar, porque ese lugar antiguamente, antes de llamarse Puerto Diana, ya era ocupado por nuestra gente. Y hay varias versiones de la historia oral de nuestro pueblo. Algunos, por ejemplo, dicen que nuestros antepasados lo llamaban Orgarb, que quiere decir el lugar de los labones, y hay otros que cuentan que se llamó de otra forma. Entonces, por ese lado, el nombre antiguo hay que hurgar todavía, o sea que hay que investigar todavía a fondo para llegar a la conclusión de cuál fue el nombre original de Puerto Diana. Entonces, y según fuentes no indígenas y de nuestros ancianos, ese nombre Puerto Diana surgió alrededor del año 1905. En esa época se cuenta que tuvieron los primeros contactos con el hombre blanco, con etnólogos extranjeros y los militares. Y por ahí surgió el nombre de Puerto Diana. Nuestra gente ya habitaban ahí. Y esta fecha de 13 de octubre se adoptó recientemente nomás. Pero el año de fundación pusieron 1905. Por eso mañana, 13 de octubre, Puerto Diana festeja su aniversario 117, partiendo una fecha que fue puesto recientemente nomás. Esta zona en la que estamos recorriendo, ahora estamos camino a una comunidad de Loishiro, digamos. ¿Es natural, digamos, propio de ustedes esta zona? Sí, toda esta zona es territorio ancestral del pueblo Isir. El territorio Isir, según la historia narrada por nuestros ancianos de generación a generación, se extiende desde el frente de Porto Coimbra hasta Puerto Guaraní, o un poco más allá incluso. Hay estudios del general Velayev y otros otras personas, otros estudiosos de la historia de nuestro pueblo que mencionan los sitios históricos del pueblo Isir. Y hay un mapa que fue hecho también por el general Velayev, del que también tiene conocimiento la Asociación Indigenista del Paraguay, que se maneja también como información sobre sobre el pueblo Isir en materia de su territorio ancestral. Ya, don Pablo, y en esa línea de que eran tierra propia de ustedes, ¿qué pasó luego? ¿Por qué vinieron, digamos, estas preocupaciones grandes, digamos, en torno a la defensa y al uso de la tierra de ustedes? Bueno, todos sabemos que los indígenas sufrieron la invasión de gente desconocida que vinieron y por caminos de violencia y otras formas de contacto también se apoderaron totalmente de su territorio y convirtieron a los pueblos indígenas en mano de obra barata de sus empresas, ya sean los explotadores del quebracho, del carandaí u otro. El indígena, después de ser dueño de su propia tierra, vino a ser esclavo de aquellos que vinieron y se apropiaron de sus tierras. Y la historia reciente que sabemos es que el Estado paraguayo por primera vez en el año 81 reconoció la existencia de los pueblos indígenas a través de una ley que fue la 904/81. Y desde entonces los pueblos indígenas, incluidos los Isir,
comenzaron a organizarse para poder recuperar por lo menos partes de sus tierras ancestrales para sobrevivir y buscar mejores condiciones de vida nuevamente. Don Pablo, pero a partir de eso se sucedieron varios hechos, digamos, en ese sentido, preocupaciones, y en el cual hoy día se busca eso que usted dice hace rato, de que este sea un vasto territorio Ishiro, digamos, pero que no hay una absoluta certeza de aquello en cuanto a la propiedad, digamos, de las tierras. Y sí, porque gran parte, no gran parte, en un principio la totalidad del territorio Ishir pasó a manos de otra gente. Nuestra gente quedaron sin tierra, fueron extranjeros en su propia tierra, explotados, maltratados, y solamente con el cambio que se produjo en el gobierno a través de esa ley, que los indígenas, incluidos nosotros los Ishiro, pudimos recuperar ya algunas partes de nuestra tierra ancestral. Y hoy estamos siguiendo esa lucha para ir a recuperar más espacios de nuestro territorio ancestral, pues la población ahora crece y hay demasiadas necesidades en todos los sentidos. En esa misma línea también, igualmente, don Pablo, cuando dice la población crece, hay necesidades, ¿cuáles son esas necesidades que a tu criterio son más básicas que deben ser satisfechas? Y bueno, tierra suficiente para garantizar la viabilidad económica del pueblo indígena, construir las condiciones socioeconómicas. El indígena, por el cambio que hay, necesita insertarse en el campo de la producción, porque ya no puede más vivir como cazador y recolector solamente. Pero tenemos también el desafío de proteger nuestros recursos naturales, el medio ambiente, nuestra forma de ser indígena. Nosotros tenemos una visión de desarrollar, producir en nuestras propias tierras para garantizar nuestros alimentos, para mejorar nuestras condiciones de vida de una forma diferente a lo que practican los del agronegocio, por ejemplo, que devastan los bosques, usan tóxicos y tienen una visión totalmente comercial. No les importa el daño al medio ambiente ni a las personas. Con los pueblos indígenas nosotros somos diferentes. Queremos proteger nuestros recursos porque creemos que la vida descansa en eso. Pablo, pero entonces hay realidades en este momento que no están siendo cubiertas, digamos, por el Estado para con ustedes. Sí, el Estado, las autoridades siempre alegan insuficiencia de recursos. Por ejemplo, nosotros tenemos una medida cautelar de no innovar sobre la tierra de Puerto Ramo y otra para que tengamos un territorio unificado de Puerto Pollo, pero se ha avanzado, o sea, prácticamente no se ha avanzado porque no hay recursos. En el caso de la recuperación de ESMA de Puerto Ramo, es una propiedad que ahora pertenece en papeles a un ciudadano turco. Y el pueblo Ishir hace años que viene reclamando esa tierra para ampliar las tierras de Puerto Diana, porque Puerto Diana tiene actualmente 300 familias en su población y sin embargo tiene solamente 3.330 hectáreas de tierra. Es tierra insuficiente. Nosotros necesitamos con urgencia, Puerto Diana necesita con urgencia ampliar sus tierras. En eso descansa su... Una lucha permanente en ese sentido. Permanente. Don Pablo, y finalmente, ¿cómo es el Ishir? ¿Cómo es el Ishiro? ¿Cómo es el Ishir? El Ishiro es plural. ¿Cómo son los Ishiros? ¿Cómo son los Ishiros? Bueno, yo digo que
El ISIR, seguramente como cualquier otro indígena de otro pueblo, nosotros tenemos un apego muy profundo con nuestras raíces. Y una de las características propias de nuestro pueblo es que somos el pueblo que ama hablar en su idioma. Hasta nuestros jóvenes que ostentan títulos universitarios hablan en su idioma. El primer idioma que hablan las criaturas son su propio idioma. Después hablan el castellano y el guaraní u otro idioma. Esa es una forma de proteger la identidad del pueblo, porque el idioma, las costumbres, nuestro modo de vida, eso es lo que marca la diferencia de un pueblo.